¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Listos para la palabra? Vamos a estudiar hoy el libro de Génesis. La Biblia es un libro fascinante. Algunas personas lo consideran únicamente un libro religioso, igual que muchos otros libros religiosos que existen, pero la Biblia realmente es mucho más. Es curioso que en algunos países la Biblia no es permitida, es ilegal tener una Biblia en ciertos países, mientras en esos países permiten cualquier otro libro religioso. Y la razón es porque la Biblia verdaderamente transforma vidas. De hecho, a través de los años, la ciencia, muchos dicen, bueno, la ciencia y la Biblia no tienen nada que ver uno con el otro, pero la realidad es que la Biblia es un documento que contiene datos científicos. Algo comprobado, si quieren anotar pasajes, Job 26:7 dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Desde ahí vemos que Job, siendo uno de los libros más antiguos de la Biblia, de hecho se cree que Job era contemporáneo de Abraham, entonces, o posiblemente previo a Abraham, entonces es posible que sea lo más viejo en contenido en la Biblia. Entonces estamos hablando de 6,000 o 7,000 años. Entonces, miles de años antes de que la ciencia descubriera que nuestro globo terráqueo estaba colgado en el espacio, la Biblia ya lo decía. Ahora, la razón que yo quiero hablar de todo esto es que, y quiero dirigirme mucho a la juventud, porque ustedes están siendo bombardeados con una filosofía, especialmente en las universidades. Hoy en día, maestros y profesores, y con todo respeto a ellos, tienen mucha inteligencia en lo que ellos hablan, o sea, por lo menos en la materia que ellos ejercen. Pero muchas veces cuando empiezan a tratar de combinarlo con la Biblia, realmente no saben lo que hablan. Y a veces me sorprende algunas cosas, de hecho, hasta que cosas que escucho en Discovery o History Channel, de pronto están dando cosas y tú dices, ¿de dónde agarraron esto, no? O sea, unos estudiosos en una cierta materia, pero nunca se documentaron suficiente para realmente hablar lo que iban a hablar en ese momento, o para defender el punto de vista de ellos. Entonces me dirijo mucho a padres de familia, estudiantes de universidad, y en estas próximas semanas quiero realmente compartir mi corazón. Los primeros libros de la Biblia hablan realmente el plan de Dios para nosotros. Déjenme darles nada más uno más antes de orar. Los datos son muy exactos en la Biblia. Mucho antes de que se descubriera cosas de la astronomía, por ejemplo, Isaías 40:22 dice: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo parecen saltamontes. O sea, hablaba del globo terráqueo como precisamente eso, un globo, algo redondo. Cuando todavía el mundo científico creía que el mundo era plano, la tierra era plana, la Biblia está diciendo, no, espérate, es redonda. Lo único es que, como nosotros pensamos que la Biblia no es ciencia, y curiosamente la ciencia hoy en día, ciencia significa verdad. Entonces lo que se está tratando de descubrir, no vengo en contra de la ciencia, de lo contrario, la ciencia cada vez que descubren más cosas, más comprueba la veracidad de la Biblia. Es todo lo que están haciendo. Entonces no estoy en contra de la ciencia, estoy a favor de ella. Lo que pasa es que hoy nuestros sistemas educativos han aceptado cosas que no son ciencia, sino solamente teorías de algo, que no hay nada malo con eso. Todo empieza con alguna teoría y se va investigando. Pero nuestros sistemas educativos han aceptado la teoría como si fuera la ciencia, o sea, la verdad, y te lo hablan como si eso fuera. Por ejemplo, la evolución. La evolución todavía no hay nada que compruebe que verdaderamente todo fue el proceso evolucionario, el Big Bang. Nada lo comprueba, pero es ciencia. Y todos te dicen, el sistema educativo te dice, esa es la verdad. La Biblia, fantasía. Y tú dices, ¿y de dónde? O sea,
¿Qué ha pasado con nuestra capacidad de razonar, de pensar, de investigar, de indagar, de decir, no estoy seguro que eso es cierto, vamos a ver un poco más? Eso es bueno. Pero en la vida ustedes van a ser bombardeados con el humanismo a todo lo que da. Y yo quiero que en estas próximas semanas realmente nosotros encontremos verdades de Dios. Permítanme, antes de continuar, orar. Acompáñenme. Señor Jesús, abre nuestro corazón para escuchar, entender y ser transformados por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La Biblia, en cuanto a documento, por ejemplo, histórico, mucha gente dice, no, nada más es un libro religioso. No, es un documento histórico. De hecho, los arqueólogos, la arqueología, el documento que usan más para revisar los datos, especialmente del pueblo de Israel y de muchas otras cosas, usan la Biblia para su prueba. De hecho, en unos documentos históricos, y yo les mencionaba de History Channel, porque en una ocasión estaba viendo cómo un experto supuestamente en la Biblia hablaba de las falacias, o sea, de las inconstancias que tiene la Biblia. Dice, tiene errores la Biblia, por eso ellos decían que es escrito por hombre, nada más. Y una de las cosas que mencionaba, y me deja sorprendido, que viene siendo por ejemplo, Daniel capítulo 5. En Daniel capítulo 5 hay un evento que ustedes lo conocen. Está el rey Balsasar, está en una fiesta, me imagino que se le pasaron las copas un poquito, anda bailando, haciendo todo lo que quiere, y de pronto Dios empieza a hablarle y empieza a escribir sobre la pared. Si ustedes recuerdan ese evento, si lo han leído, entonces escribe sobre la pared y queda tan asustado el rey Balsasar que manda a llamar a Daniel, porque Daniel sabían que podía interpretar cosas misteriosas. Entonces llega el profeta Daniel y le interpreta lo que estaba escrito sobre la pared. El rey Balsasar quedó tan agradecido que dice Daniel capítulo 5 versículo 29: entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y el siguiente pasaje, creo que es el versículo 31, dice, y Darío comenzó a reinar. O sea, Persia ahora toma posesión, ya no es Babilonia. Entonces ahora son los persas que toman posesión. Este historiador está diciendo, para que vean el error de la Biblia, porque el último rey de Babilonia no fue Belsasar, el rey último fue Nabonidus, se llamaba. Nabonidus fue el último rey. Entonces la historia te dice que es Nabonidus, la Biblia dice Belsasar, y eso es curioso, y está alegando todo este dato. Curiosamente se le olvidó leer un documento que en 1853 los arqueólogos encontraron un templo construido por Nabonidus, y en el templo encontraron una inscripción que decía lo siguiente: que yo, Nabonidus, rey de Babilonia, no peque contra ti. Está hablando a su deidad y a su Dios, y en el templo, contra ti. Y que esa reverencia permanezca en el corazón de Belsasar, mi hijo primogénito y favorito. Así decía Nabonidus. Ahora se dieron cuenta los arqueólogos que lo que hacía Nabonidus era que cuando él viajaba, le gustaba mucho viajar. Entonces él viajaba viendo el mundo, tomando posesión de ciertas cosas, y dejaba a su hijo favorito, el primogénito, que se llamaba Belsasar, cuando ocurre todo lo que Daniel está diciendo. Y cuando Persia llega a tomar posesión sobre Babilonia, no estaba Nabonidus. Curiosamente, al famoso historiador se le olvidó indagar esos detallitos que son importantes, que en la Biblia están. La Biblia no está ahí para contradecir la ciencia. La Biblia está ahí para enseñarnos cómo tener una relación mucho más íntima con Dios.
No es un libro religioso. Religión tú puedes tener lo que tú quieras, pero este es un libro de relación. Es la voz de Dios hablándonos a nosotros para que comprendamos muchas más cosas y podamos caminar en Dios. Imagínense, escrito por más de 40 autores, 1600 años, más de 13 distintos países aquí en estos escritos, 3 continentes. Y curiosamente, un solo mensaje desde principio hasta fin. El mensaje es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Desde el principio hasta el fin. Por eso, amados, yo no sé cuál es tu postura. Sin embargo, yo en lo personal, después de haber estudiado esto por tantos años, yo creo la Biblia desde Génesis hasta los mapas. Bueno, ustedes que usan dispositivo móvil no tienen los mapas, lero. A nosotros todavía nos tocan los mapas, ¿no? Cuando uno usa la Biblia. Entonces, la verdad es que es otra. Y jóvenes, aquellos que están aquí, universitarios, aún aquellos profesionistas que de pronto son bombardeados con filosofías. Acabo de estar hace unos meses, acabamos de estar en Canadá y en la congregación donde yo estaba hay gente en el ámbito de la música y todo, muy famosa, que escribe y ahora está tan emocionada por conocer una nueva faceta de su vida. Es interesante, no encontraron en todo lo que ellos estaban buscando la felicidad, la llenura, y de pronto en la Biblia la empiezan a encontrar. Y uno de ellos escribe al pastor y le dice: estoy diciéndole a todos mis amigos agnósticos que vean la programación de la iglesia para que se enteren que la Biblia no es lo que ellos pensaban. Y la realidad es que la Biblia es fascinante, fascinante. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, escribió lo siguiente: es imposible gobernar el mundo sin Dios y sin la Biblia. Ahora, estamos hablando no de un hombre que era un fanático cristiano. No se sabe realmente cuánta relación tenía él con Dios. Es posible que no tenía ni una. O sea, la realidad no se sabe mucho de él. Lo que sí se sabe es que él sabía que este libro era mucho más poderoso de lo que uno se imaginaba. Y sabía que para poder gobernar con rectitud necesitaba la guianza de Dios y la guianza de la palabra de Dios. El que más me intriga es otro personaje en la historia que trató de eliminar la Biblia. De hecho, el Imperio francés trató de eliminar la Biblia porque decían que la Biblia era para ignorantes. O sea, si tú leías la Biblia eras un ignorante. ¿Qué tipo de persona lee la Biblia? O sea, esa es nada más la persona que no puede leer otras cosas. Y curiosamente, Napoleón fue uno de los que trató de eliminar la Biblia sobre la faz de la tierra, por lo menos dentro del imperio que ellos controlaban. Y terminó su vida escribiendo lo siguiente: la Biblia no es solo un libro, es una criatura viva con poder para conquistar todo aquel que se opone. Por eso, sobrepasando todo otro libro, en esta mesa, él está escribiendo en su casa, en esta mesa la leo a diario con agrado. Así termina la vida de Napoleón, dándose cuenta que, caray, no era nada más un libro religioso, era algo que verdaderamente transformaba vidas. Así es la Biblia. La realidad es que no es un libro como dicen algunos hasta teólogos hoy en día, que dicen: esto no es la palabra de Dios, solo contiene la palabra de Dios. Y ellos llegan a una conclusión de eso porque dicen: ¿qué sentido tiene pasajes como hay un pasaje en la Biblia que dice: y terminó la reunión y cada quien se fue a su casa? Saber qué tiene eso que ver con Dios, ¿no? Lo curioso es que para poder entenderlo tienes que entender el poder de la capacidad de hablar del Espíritu Santo, donde de pronto toma el pasaje más insignificante y lo lees y de pronto tiene un sentido en ese momento para tu vida, porque eso es lo que la Biblia hace.
toma un pasaje y lo hace vida en el momento que más necesitas. Por eso algunos de ustedes llegan aquí de pronto y oyen la predicación y están diciendo: alguien ya le dijo al pastor de mi vida y por eso está predicando lo que está predicando, ¿no? Y tú piensas eso. Nadie me ha dicho nada. Lo que pasa es que el Espíritu Santo sí te conoce súper bien. Él sabe cómo piensas, cómo actúas, cuáles son tu motivación. Todo lo sabe. Entonces de pronto te habla en lo que parecía ser insignificante, a lo mejor para otro en ese momento es muy significante para ti, porque así es como habla el Espíritu Santo. Esa es la Biblia. De hecho, Hebreos 4:12. Anoten en sus hojas Hebreos 4:12 y lo leemos, por favor. Dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé si ustedes han estado leyendo la Biblia algún día y de pronto te pega en algo que tú estás haciendo mal. Sabes que estás mal, santo, dice, ¿no? Sabes que estás mal y de pronto, caray, no quería leer ese pasaje, la verdad me toca otro pasaje, ¿no? Y es que es el Espíritu Santo, ¿no? Y yo sé que no es lo mejor agarrar la Biblia y de pronto decir: a ver, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? A ver, y fue y se ahorcó, ¿no? No es eso tampoco, ¿no? Pero curiosamente yo tengo muchos amigos que eso han hecho y de pronto el Señor les habla, porque así es el Espíritu Santo. Es una espada de dos filos, quiere decir que penetra, llega hasta lo más profundo. De hecho, uno de los cerebros más destacados de nuestros tiempos se llamó Isaac Newton. Isaac Newton dedicó el 50% de su tiempo a estudiar la Biblia porque él creía que aún en la ciencia él podía encontrar datos aquí que le pudieran ayudar a avanzar en la ciencia. Él sabía que aquí había códigos, más mensajes y él quería encontrarlos y fue su pasión. Y aquellos que han estudiado la vida de Isaac Newton se dan cuenta que el 50% de todo lo que él escribió tenía que ver con la Biblia, no con la ciencia. Apasionado, porque la Biblia es lo que dice ser, es espíritu y es vida. Ahora, el libro de Génesis que vamos a estudiar hoy, Génesis revela en la vida que el hombre, la humanidad, este es lo que viene a tratar de decir, que el hombre es incompleto. El hombre no es pleno sin Dios. Y lo que hace Dios es se da la tarea de revelarle al hombre en el libro de Génesis que somos incompletos. De hecho, hoy en día tenemos más avances científicos que jamás en la historia. De hecho, para los 40, aproximadamente los finales de los 30 y 40, se decía en la ciencia, en el mundo científico y de los inventos, que se había inventado todo lo que había posible de inventarse en la historia, que ya no se podía descubrir cosas nuevas. Oh, sorpresa, si pudieran volver a resucitar esos que dijeron eso hoy en día. Hoy en día tenemos teléfonos chiquitos, bueno, algunos los usan todavía grandotes, ¿no? Pero chiquitos, tenemos computadoras pequeñas y, o sea, de pronto vemos los avances científicos, los avances tecnológicos, los avances en la medicina. Y curioso, con todos los avances en todo, nunca habíamos visto tanto odio, tanto rencor, tanta destrucción, tanta enfermedad, tantos problemas. Hay más psicólogos hoy en día que jamás en la historia del universo y tenemos más problemas psicológicos que jamás en la historia hemos tenido. Porque la solución no está en el hombre. El hombre realmente es incompleto sin Dios. No estoy hablando sin religión. Religión tenemos muchas. Hay para escoger al por mayor.
Pero la religión no es la solución, es una relación personal y profunda con Dios. Somos incompletos sin Dios en tres áreas básicas, si quieres anotarla. En naturaleza. Las cosas de lo natural, de hecho Génesis empieza a hablar de las cosas de la naturaleza, empieza a hablar de cómo creó los árboles, el agua, todo, empieza a hablarnos de la naturaleza y nuestra relación con la naturaleza. Hoy en día estamos hablando del calentamiento global y todo eso, y la Biblia hablaba del daño que nosotros estábamos haciendo a esta tierra por nuestro pecado, pero como no queremos reconocer pecado, entonces estamos ahora tratando de ver cómo revertir cosas y no podemos hacerlo porque el hombre es incompleto sin Dios. Nos damos cuenta que el hombre es incompleto en cuestiones de relaciones humanas. Otra vez tenemos tanta dificultad en relacionarnos, el divorcio en incremento, las relaciones quebradas en incremento, familias destruidas en incremento. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas están incompletas si no tenemos a Dios. Vuelvo a repetir, hay mucho religioso y sigue batallando con este problema porque la religión que tú puedas tener, aunque seas evangélico, aunque seas de lo que sea, no importa, si no tienes una relación personal y profunda con Dios, estás incompleto en relaciones humanas y no las vas a entender. Y Génesis te viene a establecer eso. Génesis 3 y 4 habla de un hombre que de pronto le ofrece a Dios y Dios acepta una y rechaza la otra, y el celo entra y viene y mata a su propio hermano, y luego va y tiene miedo que lo van a matar a él en otro lado, y empiezas a ver que la relación humana está quebrada sin Dios. Está incompleta en lo espiritual, en tres áreas: en lo natural, en las relaciones humanas y en lo espiritual. Estamos incompletos, necesitamos a Dios. Y eso es lo que viene a establecer el libro de Génesis. Empieza a que tú entiendas que el hombre es incompleto y comienza respondiendo a la pregunta: ¿cómo se formó la tierra? ¿De dónde viene el hombre? Porque dice, de pronto va a salir ahí un profesor que te va a decir de pronto: mira, lo que éramos unos renacuajos que andábamos ahí en el agua, y de pronto un día te saliste y tratando de respirar, brincando por todos lados, te golpeaste en una roca y la roca te salió un mezquino, y ese mezquino se hace brazo, y de pronto te pegas en otra y te sale otro brazo, y cuando menos piensas ya eres un mono. A la vuelta de los millones y miles de millones de años, aquí estamos sentados como monos todos, bien arregladitos. Y como sabía Dios que iba a pensar en la humanidad eso, tratando de descartar, mire, todavía sería distinto si la ciencia te hubiera dicho: Dios crea el renacuajo y le dice que salga. Pero no dicen eso, están tratando de descartar totalmente a Dios de la ecuación. ¿Por qué? Porque pues es ignorante pensar que un Dios podía haber creado todo esto. Y da risa porque no quieren profundizar mucho más. Y como Dios sabía que Fermín iba a creer eso, entonces escribió un pasaje en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El pasaje más poderoso que existe en la Biblia, porque en eso engloba todo. Ahí ves todo lo que hace. Y de pronto Dios, si te vas a Génesis capítulo 1, te vas dando cuenta el poder de su palabra. En el principio crea Dios, y de pronto dice: y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios que haya un espacio entre las aguas y separe los cielos de la tierra. Versículo 9, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, que aparezca tierra seca. Y dijo Dios, versículo 14, que aparezcan luces en el cielo y separar día y la noche. Versículo 20, y dijo Dios, o sea, curioso, todo es por la palabra de Dios. Está haciendo la creación por su palabra. Esto se hace, esto sigue. Pero llega el hombre y ya no dice y dijo Dios, sino ahora dice en el versículo 27, hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza. Y a pesar de que nos dio la palabra para nosotros poder usar en nuestra vida y que el poder que esté en nuestra lengua, la palabra que podamos ejercer, positiva, negativa, pueda ser una transformación, a pesar de eso, con nosotros no usó su palabra, usó sus manos. Y dice, sopló en su nariz aliento de vida y le llamó ser viviente, lo formó del polvo. Lo hace distinto a todos los demás, porque el hombre, a pesar de que estamos nosotros en la línea de los, la descendencia o la ascendencia de los animales, estamos parte del reino animal, Dios nos hizo totalmente distintos a los animales y nos puso en nosotros la vida de Él para que nosotros podamos empezar a ejercer esa autoridad que Él da por medio de su palabra y que podamos usar su palabra para transformar vidas, para transformar nuestra vida, para transformar nuestro camino. Es importante entender eso. Y después los pone en un ambiente sano y les da algo que se llama libre albedrío. Anota eso, los pone en un ambiente sano y aún ahí en el ambiente sano fallan. Porque les da algo que se llama libre albedrío. Yo sé que algunos no creen eso, especialmente, por ejemplo, en el budismo no cree que hay libre albedrío. O sea, Dios creó todo y te hizo para que hagas lo que vas a hacer y se acabó y el karma te va cambiando y lo que sea. Pero la realidad es que Dios agarra y te pone en un ambiente, un lugar que se llama el huerto del Edén. Edén significa corazón de Dios. Te puso en un lugar donde tú podías tener una relación personal con Dios. Pero algo sucedió que vino y rompió eso. Nos dio algo que se llama libre albedrío, decisión propia. Es curioso, veía un documento, está una apologeta que está defendiendo la fe y se para un joven y decir, es una falsedad eso que uno puede decidir su propia vida. Todo ya está marcado en la vida, no creo en Dios, pero yo creo que todo está marcado y lo que va a suceder porque así es las cosas, ¿no? Y le pregunta el apologeta, dice, ¿y tú te paraste ahí porque querías venir a hacerme la pregunta o porque ya estaba marcado que te ibas a parar a hacerme la pregunta? Y se quedó el joven diciendo, no, pues yo me paré, bueno, pues entonces no está todo marcado. Tienes la capacidad de decidir si sí o si no. De hecho, Dios te dio esa capacidad y luego te dice, mira, aquí está frente a ti la vida y la muerte. Y todavía te da una pista. Escoge la vida. Porque la tendencia nuestra es escoger lo contrario. Recuerden, un niño le dices, no toques eso. ¿Qué hace el niño? Voltea y lo quiere tocar, ¿no? Tienes que varias veces decir, te dije que no lo tocaran. Padres, ¿cuántas veces con nuestros hijos le hemos dicho, no salgas a esa hora? Para las 10 te quiero aquí en casa. ¿Y qué dice el joven? Ah, papá, bien exagerado, como que si todas las cosas están mal. Dices, todavía vive en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, mi padre. Y cuando le pasa algo, ¿qué dicen los papás? Aparentemente hay muchos papás aquí, ¿no? La realidad es que lo mismo que Dios está diciendo, te lo dije, aquí está la vida, escoge la vida. Te pone en un ambiente sano, pero te da la posibilidad. No puede haber libre albedrío, no puede haber decisión propia si no hay lo opuesto a lo que te da. O sea, si para haber obediencia necesita haber la posibilidad de desobediencia. Para que exista amor, tiene que existir lo opuesto que se llama total apatía. Para que exista gozo, tiene que haber lo que se llama tristeza. Entonces pone todo Dios y dice, todo es tuyo, nada más esta bocinita, no la toques. Y es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y déjenme decirles, hay mucha gente que dice, es que en el mundo no todo es malo. No todo es malo, hay cosas buenas y malas, dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el final de ellos es
muerte. Y dice, el día que comas de ese fruto, y ahí nace el primer apellido que surge. El primer apellido es Pérez, porque dice, perecerás. El día que comas de este fruto, perecerás. O sea, lo que está diciendo es que tienes la decisión propia. Tú escoges, te voy a dar la opción. Tú escoges, pero escógeme a mí. Porque el mundo es incompleto en naturaleza, en relaciones humanas, en lo espiritual, sin Dios. Pero la maldad está en nuestro corazón. Deuteronomio 30:19 dice, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Noten la bendición que surge cuando nosotros obedecemos a Dios. Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y entonces la pregunta que hace el profeta es ¿quién puede? Porque está clamando a Dios porque es el único que puede llegar y transformar los corazones. Lucas 6:45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Entonces nada de eso como que se me chispoteó. La verdad no quise decirlo, pero se me salió. No, ¿cuál se te salió? Tú lo quisiste sacarlo porque ahí estaba, ¿no? Y llegó el momento y aprovechaste que ya no pudiste echarle para atrás. La realidad es que el hombre es incompleto. Di esa palabra, incompleto. Somos incompletos sin una relación personal con Dios. Entonces lo que hace en Génesis, Él te dice eso en los primeros 4 capítulos. Entonces llega el capítulo 5 y te dice, mira, aquí está el plan que voy a dar. Yo les he dado esto en ocasiones pasadas, lo puedes anotar rápido, pero te da una genealogía. Las genealogías no las leemos en la Biblia porque son muy enfadosas. Las leemos únicamente cuando vamos a tener hijos, ¿verdad? Para ver qué nombre bíblico le vamos a dar a... Entonces, por ejemplo, el nombre Adán. Adán significa hombre porque fue el primer humano. Es ser humano, es básicamente. El segundo nombre que menciona, a Adán engendró a Set. Set significa recibió. Set engendra a Enós. Enós significa mortal, porque se están dando cuenta que ya no viven eternamente, ahora mueren después de tantos años. Enós engendra a Cainán. Cainán significa tristeza. Yo siempre me he maravillado cómo los padres le ponen nombres así a sus hijos, ¿no? Imagínense ponerle tristeza a tu hijo. A ver, congre, conozcan a mi hijo, aquí se llama, aquí está Tristeza. Tristeza, saluda a la congre. Tenía que ver mucho con la personalidad y todo eso. Dice que Cainán engendra a Malael. Malael significa Dios bendito. Empiezan a clamar finalmente a Dios. Malael engendra a Jared. Jared significa descenderá. Jared engendra a Enoc. Enoc significa enseñando. Enoc engendra a Matusalén. Matusalén es Muz-Shalach, 2 nombres que significan su muerte traerá. Se cree que cuando muere Matusalén empieza el diluvio. Entonces su muerte trajo algo. Matusalén engendra a Lamec, que significa poderoso, y Lamec engendra a Noé, que significa descanso. Pero si yo les leo la genealogía, no por nombre, sino por lo que significa, noten qué significa. Hombre recibió mortal tristeza. Dios bendito descenderá enseñando y su muerte traerá poderoso descanso. En una genealogía, Dios te da el plan de redención. O sea, esto no sucede en otros libros religiosos. Tú puedes estudiar todas las genealogías en la Biblia y todas te dan un plan específico, porque recuerden, amados, este no es un libro cualquiera. Si tú hablas de lo impreso es un libro nada más, tiene hojas, están impresas y todo eso. Y me da el sentido del humor de Dios es increíble, ¿no? Porque Voltaire, que fue un gran filósofo, historiador,
Él decía que la Biblia y el cristianismo iban a aparecer dentro de 100 años. De cuando él vivía, 100 años le daba al cristianismo y a la Biblia para desaparecer. No solo murió él, a los 50 años la sociedad bíblica, se llamaba distinto en aquel tiempo, de Ginebra o algo así, pero sociedades bíblicas compraron su casa y ahora en esa casa del hombre que dijo que iba a desaparecer la Biblia y el cristianismo, imprimen Biblias para todo el mundo. Yo digo, qué sentido del humor de Dios, ¿no? La realidad en una genealogía te da el plan y de ahí en adelante empieza a darte 5 nombres. Fíjense, te da el nombre de Noé, te va a dar 5 historias básicas. Después te da el nombre de Abraham. Tercero te da el nombre de Isaac. Cuarto te da el nombre de Jacob. Y luego termina con el nombre de José. Génesis empieza con vida, Dios haciendo vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hagamos al hombre a nuestra imagen, dando vida a las cosas. Y el último versículo de Génesis dice, y murió José. O sea, termina con muerte porque otra vez el hombre es incompleto en naturaleza, en relaciones humanas, en lo espiritual, es incompleto sin Dios. Entonces te da 5 nombres, hay 5 historias. El número 5 es el número de la cruz, o sea, el número de la redención. Está diciendo, mira, déjame darte el plan. Este es el plan de cómo voy a redimir las cosas. Noé es la historia de cómo Dios quiere trasladarte de la antigua vida a una nueva vida. O sea, Él cómo te va a justificar. O sea, cómo nos justifica, es justicia de Dios. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Colosenses 1:13, anótalo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. De una antigua vida y una nueva vida. Y noten, Noé no era un gran santo. O sea, no lo trasladó porque era bueno. Lo primero que hizo llegando a la nueva tierra se puso hasta atrás. Ya ustedes conocen la historia. Entonces no andaba medio del todo bien. Pero ¿saben qué? La justicia en Dios no depende de qué tan bueno seas tú. Depende de qué tan bueno es Él. No dependen las obras tuyas, depende la obra de Cristo en la cruz del Calvario que viene a redimirnos. Y se hace eso por fe. Abraham, la historia de Abraham es la historia de fe. Ahora, no empieza con fe. Era un hombre que poca fe tenía. Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No se fue a la tierra que Dios le mostró, se fue a la tierra de su parentela. Y Dios tiene que permitir que se muera su papá y algunas cosas más para luego llegar a la tierra y todavía separarse de Lot para empezar a darse cuenta la bendición. Entonces la fe de él fue progresiva. Entonces en nosotros es como un grano de mostaza. La fe tuya tú la vas a enterrar en el corazón, en la tierra de tu corazón, y vas a empezar a regarla con la palabra de Dios y poco a poco va a ir creciendo. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, quítate y pásate allá, y sería hecho. Y nada te sería imposible, dice la Biblia, porque es por fe. ¿Cómo soy justificado? Por fe. Digan eso, por fe. Romanos 5:1. Se me está acabando el tiempo. Quiero correr, pero quiero decir muchas cosas, ¿no? Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿justificados cómo? Mediante la fe. ¿Justificados cómo? Mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado. ¿Quién es justificado por la ley? Delante de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. ¿El justo cómo vive? Por la fe. Hay vida, hay justicia, no por tus obras, sino por fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Isaac, ahí es donde entra Isaac. Si tú estudias la historia de Isaac
no hay nada que hizo que sobresale. Y tú dices, a ver, dime lo sobresaliente de Isaac. Nada. Absolutamente nada. ¿Saben lo único que hace a Isaac destacado? Es que es hijo al cual Dios le dio la promesa. Dios quiere que disfrutemos la bendición de ser hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y ya lo somos. Juan 1:12, más cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo llego a ser hijo por la fe que me justificó en Cristo Jesús. En la cruz del Calvario yo he sido justificado por la fe y ahora soy un hijo de Dios. Toda la Biblia, ese es el plan. ¿Qué sigue de ahí? Cuando soy hijo, lo que Dios quiere hacer es santificarme, santidad. Sed santos como yo soy santo. Nos quiere santificar. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes serán algún día linaje escogido, real sacerdocio. Algún día serán, ¿así dice? ¿Cómo dice? Son. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Yo soy una persona que vive en santidad, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Wow! Ese es el plan de Dios. Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Segunda de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, no por nuestras propias obras, no por nuestras propias obras, porque hay una gente que dice, no, mira aquel cómo vive. Tú déjalo que viva como va a vivir, porque Dios lo va a tratar como lo necesita tratar. Tú preocúpate si tú estás viviendo lo que Dios quiere para tu vida. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Somos santos porque somos hijos por la fe, porque hemos sido justificados por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Y yo sé que estoy escribiendo en lenguas, pero creo que hay gente que tiene interpretación de lenguas aquí, ¿no? José, porque nos quiere glorificar. Nos quiere glorificar. Dios quiere que nos sentemos en lugares celestes a reinar juntamente con Él. Apocalipsis 3:21 dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Primera de Pedro 2:9, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes. Es el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Qué es el plan de Dios? El hombre es incompleto en cuanto a naturaleza, en cuanto a relaciones humanas y espiritual. Por lo tanto, aquí está mi plan para la redención. Noé, Abraham, Isaac y Jacob, José. Quiero justificarte por la fe, hacerte hijo, santificarte y glorificarte. Y no podrás entender las relaciones ni con la naturaleza, ni con las relaciones humanas, ni con lo espiritual, hasta que no empieces a entender que es necesario tener una relación con Dios. Les acabo de dar todo el estudio del Génesis en 35 minutos aproximadamente. Todo el libro de Génesis. Sin Dios jamás lograremos plenitud. Eso es lo que dice Génesis, básicamente. Sin Dios es imposible tener plenitud. No puedes ser pleno. Necesitamos a Dios, amados. Jóvenes, vas a ser bombardeado por humanismo.
no es salte de la universidad, no, quédate, estudia, prepárate, porque necesitamos profesores con convicciones verdaderas. Prepárate para ser un profesor, prepárate para cambiar el mundo. Empieza a buscar y escudriñar, pero no te quedes satisfecho porque un hombre nada más se paró. Aun si soy yo, Pablo dice, aun si fuera yo o un ángel del cielo que viene a decir algo distinto a lo que está aquí, sea anatema, sea mentiroso, sea desechado. Tienes que aprender a poder decir, ¿sabes qué? No, déjame. Gracias, profesor, por decirme lo que me está diciendo, pero yo quiero estudiar un poco más. No estoy satisfecho con que nada más una persona me lo diga. Vete, estudia la Biblia. Te darás cuenta que hay un plan divino. Hay un propósito en todo. No estamos aquí del Big Bang por casualidad. Estamos aquí por la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y anhela bendecir tu vida, transformar tu vida, cambiar tu vida. Quiere cambiar tu matrimonio, quiere cambiar tu familia, quiere cambiar tu negocio. Pero solamente va a suceder cuando nosotros reconozcamos que somos incompletos. Y Él ya tiene su plan. Y cuando nos sometemos a su plan, es como cuando Él dice: aquí está frente a ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es poderosa, es viva, es eficaz, es penetrante, es transformadora, Señor. Pero nosotros nos apasionamos por religión, por procesos, por liturgias, en lugar de una relación personal contigo, Señor. Y la realidad es que tenemos religión y seguimos siendo incompletos. Pero cuando tengamos una verdadera relación contigo, seremos completos. Y nos has dado tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es presencia tuya. Ezequías, el rey Ezequías, lo reconoció y dijo: guíame, Señor, a tu santo monte y a tus moradas, porque ellas me mostrarán tu presencia. Señor, que podamos vivir nuestros días no de forma religiosa, sino una forma real, sabiendo que tu palabra transforma, en el nombre de Jesucristo. Amén.